Muy buenas. Bueno, hoy traigo un directo muy especial con Gabriela, que me encanta. Tenemos las dos un lenguaje común estupendo y tenemos muchísimas cosas en común. Gabriela es dietista, es coach certificada, es instructora de meditación y de mindfulness, y la tenemos hoy por un directo muy chulo hablando de alimentación emocional, que es un tema que a las dos nos encanta. Hola. Hola, espera, que no sé si se me ve. ¿Me ves? Sí, 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 se te ve y Ah, se te vale, escucha. vale. Hola, ¿Qué tal? muy bien, ¿y tú? Espera, que voy a bajar un poco la cámara. Pues muy bien también. Muy bien. Nada, ese minutillo que he tenido para presentarte, que te estaba comentando que tenemos un lenguaje súper alineado. Ella es, bueno, Gabriela es coach certificada, es dietista, instructora de mindfulness, de meditación y bueno, tiene una línea muy parecida a la mía. El otro día estuve en su comunidad hablando de autocuidado. Hoy vamos aquí a hablar de alimentación emocional, que es un tema que a las dos nos apasiona. Y bueno, sobre todo, gracias por estar aquí y compartir ahora este ratito de vuelta. Muchas Y gracias a ti, May, estoy súper contenta. Además, es un tema que me encanta y que sé que a ti también, así sí, que nos va a dar para largo. bueno, pues, sobre todo y lo más importante, ¿qué es la alimentación emocional para las personas que nos estén escuchando y que nos verán también luego? Wow. Pues mira, la alimentación emocional me resulta difícil definirla porque es verdad que a día de hoy utilizamos la comida para intentar gestionar algunas emociones. Entonces, tenemos distintas herramientas para gestionar emociones y una de ellas es verdad que es la comida, ¿no? Sería incorrecto decir que la comida no nos ayuda de vez en cuando a gestionar las emociones. El problema es cuando se convierte en la única herramienta que tenemos para gestionarlas. Entonces, esta alimentación emocional pues surge cuando tenemos una emoción que no estamos queriendo transitar y utilizamos la comida como para taparla, ¿no? Es un poco diferente al hambre fisiológica. Y ahora, de todas formas, ahora te voy a preguntar una cosa muy interesante, por si alguien también no sabe la diferencia que hay entre entre alimentación consciente, iba a decir, entre alimentación, bueno, entre hambre fisiológica y hambre emocional. Pero hay una cosa que sí quiero hacer un inciso, y es que muchas veces, y yo creo que tú vas a estar totalmente de acuerdo conmigo por las dos, que se tiene como si fuera la alimentación emocional o el hambre emocional como algo malo, y no es malo. Yo cuando veo evita el hambre emocional, controla el hambre emocional, yo creo que no podemos controlar el hambre, ¿no? Es una cosa que es muy instintiva. Y muchas veces, como tú bien has dicho, cuando la usamos como un recurso, es porque nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestro cerebro no sabe ahora mismo en ese momento usar otro. Entonces, lo que hay que dar es otros recursos, otros medios, otro mecanismo, ¿no? Para sentirnos bien con el mismo efecto que nos causaba la comida, sin después sentirnos mal o culpable, que de eso también hablaremos, ¿no? Pero que no es nada malo, porque de hecho no podemos separar las emociones de la mesa. Somos seres emocionales, seres sintientes, seres pensantes, y todo va con nosotros, ¿no? Entonces, dicho esto, pues te lanzo la siguiente pregunta, la del hambre, que me parece muy chula, y por si alguien no sabe, o por recordar también a las que lo sepan, la diferencia entre hambre emocional y hambre fisiológica. Genial. Mira, me gusta que hayas dicho hambre fisiológica porque mucha gente dice hambre emocional y hambre real. Realmente el hambre emocional a mí también me parece muy real, que es lo que decías tú. Muchas veces es que realmente necesitas la comida para pasar en este caso una emoción, ¿no? Pero sí que es verdad que hay diferencias que podemos identificar en nuestro cuerpo, sobre todo, para diferenciar entre el hambre más emocional y el hambre fisiológica. Por ejemplo, el hambre fisiológica es verdad que está como muy localizada en el estómago, ¿no? Cuando notamos como que nos ruge el estómago, las tripas, es como que es un pequeño como dolor incluso, ¿no? Cuando tienes mucha hambre es como, uff, qué hambre, me duele un poco el estómago. En cambio, el hambre emocional es verdad que es una sensación que no está tan localizada, ¿no? Uno empieza a tener hambre emocional y como que no sabe bien dónde la siente. Simplemente sabe que tiene hambre, pero no sabe identificar dónde, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que nos sirve para identificar un poco si es hambre fisiológica o es hambre emocional, es que el hambre fisiológica aparece progresivamente, ¿no? Empezamos a tener un poquito de hambre, si no comemos tenemos un poquito más de hambre y así con el tiempo. En cambio, el hambre que es más emocional aparece como de repente, ¿no? Es como que de repente
tienes mucho hambre y además tienes que comer ya y rápido porque es algo como que si no te desmayas, ¿no? Y es un poquito diferente. Entonces, si notamos que de repente entra hambre de golpe, generalmente suele ser más hambre emocional. Y generalmente también tiene más que ver con alimentos más dulces o muy salados, alimentos específicos, ¿no? No es que tengas hambre en general, es que tienes hambre de algo. Y cuando tienes hambre de algo, veas si tengo hambre de pan, tengo hambre de bollos, generalmente es un hambre más emocional, porque cuando tú tienes, y si lo hemos experimentado, hambre fisiológica, de esto que llevas mucho tiempo sin comer, te comes lo que te echen. Te quiero decir, te ponen delante una ensalada y tú te comes la ensalada de mil amores porque estás famélica, ¿no? Pero cuando tienes hambre emocional, es verdad que no te vale cualquier cosa, ¿no? Es más, quiero esto y lo quiero ya, normalmente, ¿no? Entonces, esto también nos puede servir. Y una última diferencia, diría yo, es que el hambre fisiológica, una vez que tú comes y terminas de comer, te quedas bien y te sacias y tienes la sensación de que has terminado de comer y estás bien. En el hambre emocional, normalmente comes mucha cantidad muy rápido y no notas que pare la necesidad en ningún momento, sino que te obligas tú como a parar, porque te das cuenta de que estás comiendo mucho y que dices, uy, uy, voy a parar, pero no tienes la sensación de estar lleno, porque lo que digo, al ser muy rápido ni siquiera damos tiempo a nuestro estómago a que nos mande la señal de saciedad. Entonces, pues bueno, una digamos que sí que se puede satisfacer con la comida y otra no se llega a satisfacer con la comida. Claro, yo creo que además esa es la gran diferencia cuando lo miras a posteriori, ¿no? Porque muchas veces cuando estás metida de lleno, pues muchas veces hay que comer pero ese análisis sin juicio, ¿no? Ese análisis que se puede hacer a posteriori, ojalá se pudiera hacer antes, ¿no? Si te pones a analizarlo, siempre ha habido alguien antes, un detonante, que muchas veces puede ser la soledad, puede ser el aburrimiento, puede ser un enfado, puede ser ciertas personas que te hacen sentirte de una determinada manera. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, lo importante y lo bonito, que yo creo que ahí es donde muchas veces no queremos hacer ese trabajillo, ¿no? Interno, de decir, oye, ¿qué ha pasado justo antes de comer esto? ¿Por qué este tipo de alimento? ¿A qué me recuerda este alimento? ¿A qué tengo asociado? Es decir, hacer es un poco ese trabajo. Y está claro que muchas veces no nos llenamos porque no es hambre fisiológica de lo que hablábamos antes. Entonces, pues claro, no se sacia porque tienes hambre a lo mejor de compañía o de afecto o de movimiento, o de cambio, o de lo que sea, ¿no? Que esté pasando en tu vida en ese momento. Totalmente. Y es que, May, lo que pasa es que no nos enseñan a identificar emociones, ¿no? En el colegio nos enseñan muchas cosas que yo a veces pienso, ¿cuántas veces he necesitado saber hacer una raíz cuadrada a mano? Como nos enseñaban al principio en el colegio. Digo, nunca, incluso casi te diría que ni con calculadora. Pero ¿cuántas veces he necesitado saber gestionar mis emociones? Todos los días. Y es algo que no enseñan. Entonces es lógico que cuando llegue el momento en el que te llega una emoción, no sepas bien qué es y puedes llegar a confundirla con hambre fisiológica. Y no es eso, pero claro, cuesta. El proceso de identificar es que somos analfabetos emocionales, diría yo. Pero por eso, en vez de asustarnos, yo digo muchas veces que no le tengan miedo a la comida, porque la comida al final es un recurso que tenemos aprendido desde bebé, porque estamos aquí gracias a eso, ¿no? Y claro, yo creo que el hecho de que tú lo veas como que es tu maestro, el alimento es tu maestro, tu cuerpo también es tu maestro, el que tú puedas identificar, oye, hay otras herramientas que ahora nos vas a hablar tú de cómo nos ayuda la meditación y el mindfulness, ¿no? En todo esto. Hay otras herramientas, hay otras cosas en mi vida, otras personas, otros procesos, algo que me ayude, ¿no? a salir de aquí o a gestionar esto, porque lo importante o lo que yo creo que también es fundamental es cuando no podemos más y nos entra esa angustia y me lo quiero comer, me lo quiero comer ya y en ese momento ni piensa porque es como que no te paras, ¿no? Y es muy automático y es verdad que nos calma y nos hace sentir bien efímeramente, pero después el sentimiento de culpa del que también quiero que me hable y que compartamos, el sentimiento de culpa es brutal. Es decir, que... Sí, es que es eso, que generalmente pensamos que al comer nos vamos a sentir mejor. ¿Qué pasa, no? Como decías tú, hay unos segundos o incluso minutos en los que de verdad te sientes mejor. Pero ¿qué pasa? Que justo después suele llegar esa culpa porque sabes que has comido y no tenías hambre fisiológica, porque en cierta manera lo intuyes, pero como que
lo quieres callar un poco con la comida, ¿no? Entonces, cuando terminas de comer es cuando dices, vamos a enfrentar la realidad, yo he utilizado esto para gestionar una emoción y no estoy mejor después. Y la emoción sigue ahí. El problema por el que yo he comido sigue ahí. Incluso a veces se ve agravado porque yo me siento peor conmigo misma, ¿no? Hay una parte muy habitual ahí que es la de como y luego me siento mal y mi autoestima se ve perjudicada. ¿Y qué pasa? Cuando mi autoestima se ve perjudicada, yo luego tengo menos herramientas para solventar el problema que ha hecho que utilice la comida. Es decir, me encuentro en una posición un poquito más bajita porque he perdido un poco de autoestima como consecuencia de este proceso. Entonces, yo lo que suelo recomendar es que si se utiliza la comida como un recurso y después sentimos culpa, que lo escribamos. Que escribamos primero cómo me he sentido, qué hemos comido y después cómo me siento después. Porque ahí, cómo me siento después en el sentido de con respecto a la emoción que me hizo comer. Porque generalmente vemos que la emoción sigue. Es decir, analizamos que ha pasado todo el proceso de la comida emocional y después me encuentro con la misma emoción sin gestionar, porque no la he gestionado, simplemente le he puesto como un parche, diría yo. Para mí esto es como un parche, no he llegado a gestionarlo y ahí sigue. Yo tenía un profe de coaching que me decía, son tiritas, es esas tiritas que te pone, pero claro que la heridita sigue ahí, ¿no? Y por mucho que tú te parches, que puede ser la comida, que podría ser el alcohol, que puede ser muchas cosas, esos parches al final lo único que hacen es parchear, pero la herida sigue y lo que estamos, o como decía una compi mía también de este mundillo, ¿no? Es como echar toda la mierdecilla, barres y lo echas debajo de la alfombra y en algún momento la alfombra, pues imagínate cómo puede estar, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y no, es verdad que enfrentar las emociones no siempre es fácil. Y de hecho, yo no recomiendo que se haga siempre que aparece, porque a veces nos pillan momentos más bajitos y ponernos a enfrentar una emoción muy triste a lo mejor no nos viene bien. Pero es verdad que hay otras alternativas, que es lo que decíamos, si no queremos enfrentar la emoción de golpe y gestionarla y transitarla entera, podemos utilizar otras alternativas que no sean siempre la comida para, por lo menos, pasar ese momento, ¿no? Y pueden ser cosas que sean saludables, incluso salir a dar un paseo, hablar con un amigo, bailar, hacer ejercicio, todas estas cosas, es verdad que no nos enfrentan al problema o a la emoción, pero si no estamos preparados para enfrentarlo en ese momento, digamos que se transita de una manera diferente que generalmente no lleva a la culpa. Eso es lo que nos tenemos que fijar. Y Gabriela, una cosa que me gusta mucho, que yo sé que tú eres experta bueno, que eres instructora de mindfulness y de meditación, ¿cómo nos ayudaría? Porque yo entiendo que esto es más algo a medio o largo plazo, porque por mucho que tú, verás, si no tienes la práctica, es como digo yo, como previo, ¿no? Que Sí, si te preparas antes, era lo que quería decir, si tú te preparas antes, en el momento que llegue, tú eso ya lo vas a tener, hombre, vas a poder decidir, oye, me lo como, no me lo como, pero por lo menos tengo otros recursos, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta muy chula, que yo también la practico, bueno, tú eres instructora, entonces cuéntanos cómo nos ayuda, o cómo nos podría ayudar, o los beneficios, la importancia de practicar esos momentos de pausa tan importantes en nuestro día a día. pues mira, sí, la verdad es que yo considero que es fundamental y por eso lo suelo incluir también en mis sesiones, porque al final la meditación es cierto que no nos sirve, como tú decías, en momentos puntuales de mucha ansiedad, ¿no? Si tú tienes mucha ansiedad y le recomiendas a alguien decir, ponte a meditar, seguramente en ese momento te diga, mira, o sea, ahora mismo estoy con una ansia tremenda, me quiero comer todo lo que tengo aquí, no me voy a poner a meditar. Eso obviamente no sirve para momento así rescate. Sirve, como bien dices, como un entrenamiento para que cuando surjan esos momentos, en vez de acudir a la comida, acudamos a otras fuentes o atravesemos la emoción. Pero digamos que la meditación lo que te permite es estar suficientemente entrenado como para que los impulsos, como para que no reacciones, sino que respondas, que es diferente. Yo siempre digo que cuando meditas tienes como unos segundos extra con respecto a una persona que no medita, ¿no? Entonces, ante cualquier situación, si tú tienes interiorizada la práctica de la meditación, es como si tuvieras, yo digo como unos 3 segundos entre lo que pasa y cómo reaccionas. Unos segundos que te permiten ver como la situación desde arriba, como desde el observador. Entonces, una vez que tienes esos 3 segundos, que muchas veces es el tiempo que necesitas para no reaccionar, cuando tienes ese tiempo, ya decides, tienes la opción de decidir, que es algo que cuando reaccionas
no tienes, porque como la palabra dice, pues ocurre algo y reaccionas. Con la meditación tienes un tiempo para responder. Entonces, es verdad que la meditación a día de hoy mucha gente la encuentra complicada porque, como decíamos, no es un recurso que puedas utilizar en el momento cuando tienes un momento de estos de mucha ansiedad. Es un trabajo que hay que hacer como quien va, por ejemplo, al gimnasio o no necesariamente al gimnasio, hace ejercicio de Ujú. cualquier tipo, ¿no? Que luego cuando tiene que subir escaleras, pues no se ahoga. Pero claro, si se pone a hacer ejercicio justo la primera vez, justo antes de subir escaleras, pues no le vale para nada. Tiene que Claro. tener como una base para que cuando llegue el momento, se dice que la meditación es como, te sirve como una especie de base para el resto de tu vida. Entonces, el resto de cosas, digamos, que respondes de manera diferente si meditas de manera continua. Es verdad que para momentos de estos que me dices, ya vale, Gabriela, pero ya sé que tengo que hacerlo todos los días, pero yo ahora, por ejemplo, necesito un recurso que me valga para cuando tengo esa ansiedad, porque no llevo suficiente tiempo meditando. Ahí nos valdrían las respiraciones. La meditación sería como el entrenamiento a largo plazo y las respiraciones serían como esas, digamos, herramientas de las que tirar en el momento. Si de repente vemos que estamos un poco ansiosos y vamos a recurrir a la comida, podemos intentar hacer respiraciones profundas que físicamente van a hacer que llegue más oxígeno a nuestro cerebro y nos permitan pensar con mejor o con más tranquilidad. Entonces, nos dan esos segundos que te decía que te da la meditación de por sí normalmente, te los dan en ese momento de rescate. Te das unos segundos para respirar y ya tienes ahí ese tiempo en el que puedes decidir luego qué quieres hacer en vez de reaccionar. Y hay una cosa, hay una frase muy conocida de Víctor Frank, y no sé si lo pronuncio bien cada vez que lo digo, que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio es donde está tu verdadero poder de libertad. Ese espacio son esos 3 segundos de los que tú hablas. Exacto. Mi espacio, pero que si tú eres consciente de ese espacio y tienes ese espacio, puedes decidir, tu problema va a seguir estando, es decir, muchas veces el problema no se soluciona, pero sí es verdad que el estímulo puede ser, tengo un problema, me he enfadado con mi jefe, con mi hijo, lo que sea, algo que haya pasado, pero la respuesta sería la comida, el atracón, el comer después y sentirte tal, ¿no? O el comer eso que no te apetece, vamos, que después te vas a sentir esa comida chatarra o lo que sea. Si tú tienes ese espacio del que tú hablas, que lo has explicado también, ahí podemos tomar una decisión que a lo mejor, oye, a lo mejor incluso comes, pero ya no comes una chatarra o comida, digo chatarra por no decir otra barbaridad. No, Sí. o te vas a dar un paseo, o llamas a alguien y sale. Y a lo mejor, oye, pues de 10 veces que hubieras ido a la cocina y hubieras atracado el frigorífico y la despensa, pues a lo mejor atracas 2. Bueno, pues ya te has quitado un porcentaje muy importante de todas esas veces. Por eso yo creo que es fundamental lo que estás contando. Me parece que además es una herramienta muy mágica. Y ahora sí me gustaría que dieras un poquito más de ti, porque ¿cómo se puede empezar? Bueno, primero, ¿qué diferencia hay? Que eso me lo preguntan a mí también mucho las chicas. Entre bueno, sí la hay, mindfulness y meditación. Y después algún tips, por ejemplo, para poder empezar sin que te agobie por decir, Dios mío, ahora yo me tengo que sentar, que yo sé que tú eres de las mías que haces práctica andando. Sí. ¿Cómo me puedo sentar ahora con todo lo que tengo que hacer? A mí me agobia, a mí me estresa, en fin. Danos algún consejillo, algún tips o algo. Sí, pues mira, te cuento, es verdad que la diferencia entre mindfulness y meditación hay mucha gente que no la tiene clara porque se suelen utilizar las dos palabras de manera indistinta y entonces da lugar muchas veces a error porque las ves escritas en sitios diferentes significando lo mismo, ¿no? La meditación para mí es el entrenamiento formal. Es como te comentaba antes, el gimnasio, ¿no? Es la práctica que tú haces todos los días en silencio, tú solo, 5 o 10 minutos, pero como práctica, como entrenamiento. El mindfulness sería la aplicación práctica de esa meditación en tu día a día. Es decir, esa capacidad de atención que tú entrenas cuando meditas, porque tú cuando estás meditando te estás centrando en una única cosa, estás, digamos, entrenando tu atención, ¿no? Estás, pues por ejemplo, si es la respiración, estás simplemente inhalando y exhalando con tu atención solo en eso. El mindfulness sería llevar eso a tu vida cotidiana. Es decir, si tú estás lavándote los dientes, estar solo lavándote los dientes. Cuando tú estás lavándote los dientes, solo estás pensando en el movimiento que estás haciendo, en las sensaciones que estás experimentando. O sea, es llevar esa atención que tú has estado entrenando con tu práctica formal de la meditación a tu día a día. Tú cuando estás en tu práctica formal, estás con el foco puesto, por ejemplo, en la respiración y cada vez que te llega un pensamiento, lo que haces es esto luego.
como que lo abrazas y dices, esto ahora mismo no me viene bien porque estoy centrada en la respiración, así que esto luego. Esa aplicación luego a tu día a día, tú estás trabajando en algo y de repente te llega un pensamiento de algo. Y entonces tú tienes, como lo has entrenado con la meditación formal, tienes esa capacidad de decir, esto luego. Y sigues con lo que estés centrado la atención en ese momento. Al final, es como lo que te decía del gimnasio. La meditación es el gimnasio de la mente y el mindfulness sería esa aplicación práctica. En el caso del gimnasio, la aplicación práctica del gimnasio es que yo luego puedo coger una caja y no me duele la espalda y tengo fuerza. Pues el mindfulness sería eso, sería esa aplicación práctica del entrenamiento de la meditación. Y para empezar, como para personas que tienen, porque sobre todo yo lo que veo cuando las personas tienen, bueno, ese hambre emocional de la que hablábamos antes, ¿no? La palabra que llegan normalmente es ansiedad, ¿no? Ansiedad, están pensando mucho en la comida, ¿no? Después sí, la ansiedad puede ser porque tengan un problema de lo que sea, ¿no? Pero las palabras que más se usan, yo no sé si a ti te llega, es ansiedad, estrés, es esa sensación muchas veces que dicen también de vacío, que no deja de ser también algo parecido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué consejo le darías tú, Gabriela, para que empiecen ahora que no están dándose ningún atracón, ni están comiendo, ¿no? Y ahora que están escuchándonos, no escucharán luego, ¿cómo podrían empezar a practicar, por muy pequeño que sea, pero que hicieran ese hábito del diario, ¿no? Que después cuando llegue ese momento previo, esos 3 segundos de los que hablábamos antes, esa mini pausa, ¿no? De decir, ay, esto es lo que me dijo Gabriela, y aquí puedo yo empezar a respirar y tal porque yo ya tengo ese mini entrenamiento previo, ¿no? Es decir, esa conciencia o esa presencia o esa atención, ¿no? Justo, fenomenal. La verdad es que sí que, como decías, a mí me suelen, las palabras estrés y ansiedad suelen ser muy comunes en consulta, aunque estemos hablando de nutrición, porque van bastante relacionados, ¿no? Al final, la ansiedad no deja de ser una reacción a una situación de estrés que no se está gestionando correctamente a nivel emocional, ¿no? Es como que ya hay algo estresante y por tu gestión de la emoción, pues aquí te genera ansiedad, pero hay otras personas a las que puede no generarles ansiedad. Eso tiene mucho que ver con lo que decíamos, yo creo que fue en el otro directo, de las cosas no son como son como eres, ¿no? Entonces, hay que intentar trabajar un poco. Las situaciones estresantes son, porque si te piden una cosa de un día para otro, pues te va a generar estrés, pero tiene mucho que ver el cómo te las tomes tú, ¿no? Entonces, ahí es cuando podemos tener o no tener ansiedad. Entonces, es verdad que yo utilizo, por ejemplo, la respiración como un anclaje muy, muy sencillo, ¿no? Es para hacer la práctica de meditación, yo normalmente suelo recomendar empezar por 3 minutos. Porque es verdad que tú a una persona que está muy estresada le dices que tiene que invertir 10, 15 minutos de su día para la meditación y te dicen, uy, no los tengo. Yo siempre digo que cuando alguien me dice, no, no tengo tiempo para meditar, es la gente que más necesita meditar, normalmente. Porque si no tienes 10 minutos para meditar, algo hay que gestionar mejor ahí. Pero cuando me dicen que no tienen el tiempo, siempre les digo que empiecen por 3 minutos y que siempre pongan este entrenamiento, esta práctica formal, justo después o justo antes de algo que ya hagan todos los días. Porque es verdad que a la gente le cuesta encontrar el tiempo para meditar. Y dices, bueno, pues si tú hay algo que haces todos los días y después tienes 3 minutos, que es bastante factible que tengas 3 minutos después, si por ejemplo te lavas los dientes por la mañana, justo después empieza la práctica de la meditación. Algo como justo seguido de algo que ya hagas, para que te sea sencillo, ¿no? Y utilices la respiración y cuentes. Te sientes a meditar, lo puedes hacer sentado, por ejemplo, y cuentas el número de respiraciones. Cuando inhalas es 1, cuando exhalas es 2. Siempre es interesante exhalar por la nariz más que por la boca. Sí, al principio es verdad que las primeras puedes empezar con la boca porque es como que te liberas un poco, pero es interesante que luego sean por la nariz y que vayas contando hasta 10. Y cuando llegues a 10, vuelves a 1 otra vez. Y así. Te darás cuenta que cuando empieces, de repente te pierdes en los números. De repente dices, ¿por qué número voy? Eso es que ha llegado un pensamiento que nos ha trastocado un poquito. Entonces, eso te vale como llamada de atención para decir, uy, pues ya me he distraído, vuelvo a empezar. Cada vez que te distraes, vuelves a empezar. Entonces, es una práctica que te puedes poner una alarmita que no sea muy estridente de 3 minutos, porque claro, de repente terminar la meditación con una alarma como si fuera aquello, una estación de bomberos, pues tampoco ayuda, pero si te pones una alarma con una musiquita un poco más, digamos, suave,
es interesante hacer este conteo de respiraciones para tú darte cuenta del número de veces que te pierdes. Cuanto más te pierdas, quiere decir que más necesitas meditar. Yo creo, mira, a mí me dijo hace ya muchos años, cuando yo hice el máster de emprendimiento, una frase de las que me llegó a mí de Sergio Fernández, de pensamiento positivo, era cuando decían, no tengo tiempo, no tengo vida. A mí cada vez que alguien decía, y yo la primera, no, es que no tengo tiempo, no tengo vida. No tengo tiempo, el tiempo es vida, la vida es tiempo. O la vida de alguna manera la computamos en tiempo, ¿no? En años y en días y en horas, en minutos y en segundos, ¿no? Entonces, a mí me cambió. Yo ya no digo nunca, ya no tengo tiempo. Es decir, otra cosa es qué haces tú con tu tiempo, cómo tú gestionas tu tiempo, eso sí, pero no tengo tiempo, no. Eso es para lo que somos todo el mundo igual y todo el mundo tenemos y todo. Sí, ha dicho para por la nariz. Sí. Al principio sí queréis por la boca, pero después es interesante que sea por la nariz, porque la nariz es lo que está hecho para respirar, quiero decir, está hecha para filtrar el aire. La boca al final, bueno, pues solemos respirar por la boca cuando estamos como muy cansados, con un ejercicio como muy intenso, pero lo ideal es respirar por la nariz. Qué bonito eso que has dicho de no tengo tiempo, no tengo vida. Si la gente, en vez de decir no tengo tiempo, cada vez que alguien le pregunta por algo, dijera no tengo vida, sería mucho más consciente, ¿no? Haría mucho más de, pues espérate que igual tengo que hacer algún cambio, ¿no? Que tú lo que has propuesto es algo tan sencillo como 3 minutos de tu vida después de un hábito que hagas a diario. Que esos 3 minutos podrían ser incluso antes de cada comida. Es decir, si tú tienes mínimo 2, 3 comidas al día, vamos a poner que tengan desayuno, almuerzo y cena, o no, hay esos 3 minutos previos y que no tienes 3 minutos. Bueno, pues uno, yo creo que siempre mínimo menos es más, ¿no? Pero ya por lo menos te sientas con conciencia en la mesa o delante de la comida, ¿no? Sí, esa es muy buena idea. Hacerlo justo antes de comer es ideal porque te permite eso, no llegar a la comida como con tanta ansiedad, si es que vas a comer con ansiedad, te permite relajar y volver un poco al estadio normal y no a esa forma de comer si vas a comer de manera más impulsiva, como decíamos antes, ¿no? Si de repente ibas a comer porque tenías mucha hambre de algo en concreto o porque tenías una sensación de hambre que no sabes muy bien identificar, funciona fenomenal. De hecho, si no se puede meditar antes de comer, se pueden hacer respiraciones. Yo, por ejemplo, hay una respiración que utilizo mucho, una técnica de respiración que a mí me funciona muy bien y yo sé que a algunas de las mujeres a las que acompaño también les funciona bien, que se llama la respiración cuadrada. La respiración cuadrada consiste en inspirar y expirar en el mismo intervalo de tiempo, como si fueran cuadrado. Entonces, tú inspiras, por ejemplo, en 3 segundos por la nariz. Luego retienes el aire durante 3 segundos con los pulmones llenos, expiras por la nariz 3 segundos y te mantienes con los pulmones vacíos 3 segundos. Si haces esta respiración justo antes de un momento en el que tengas o identifiques que vas a comer, ya no sea por motivo fisiológico, sino más por motivo emocional, te da de nuevo esos segundos extra para identificar si realmente, por si acaso no lo tenías muy claro, es hambre fisiológica o es hambre emocional. Y este cuadrado se puede hacer del tamaño que queramos. Conforme vamos cogiendo más práctica, de repente el cuadrado, en vez de ser 3, 3, 3 y 3, pueden ser 6, 6, 6 y 6. O puedes hacer varios de 3 seguidos. Es una herramienta que, aparte de para la alimentación, funciona bien para momentos estos que decíamos de quiero algo, necesito algo ya que me pueda servir. Esta herramienta funciona bastante bien. Me encanta. Yo la tenía con el triángulo y eran, ¿cómo era la de mindfulness, ¿no? Creo que era 5, 5, 7 y 8, ¿no? Algo así era, ¿no? Era como... Sí, pero sí que funciona, es verdad, y funciona un montón. Yo creo que incluso deben de tener ese tipo, por ejemplo, que se hagan un cuadrado, que puede estar muy chulo, en el frigorífico, en la despensa, la cena. Claro, porque yo creo que muchas veces cuando vamos corriendo a la cocina, tú en ese momento a lo mejor no te acuerdas del cuadrado, ni de la conversación, ni de ese truco tan chulo que has dado tú ahora, y de repente vas al frigo y te ves ahí un cuadradito todo mono dibujado y dices tú, ay, voy a respirar, lo que me ha dicho Gabriela, de la técnica del cuadrado, que es muy fácil, ¿vale? Y pongo ahí delante del frigo, respiro durante esos 3 minutos maravillosos. Y después Segundos. Como respiren 3 minutos, se nos van a ahogar. de respirar durante el cuadrado durante unos Sí, minutos. pero son 3 segundos, 3, 3. Ah, dices Sí, hacer la práctica 3 minutos. Vale, claro. pensaba que decías cada lado 3 minutos, digo, se nos van a ahogar. Que no hagan solamente un cuadradito, que hagan varios, lo que te quería decir. Sí. Claro, de 1 minuto, de 2, de 3, ¿no? Como te has dicho antes, 3 minutos. Y después pues tomen una decisión, pero por lo menos consciente. Es decir, no piensen, no me lo voy a comer, sino, oye, voy a dar ese espacio
a mi cuerpo y a mi mente, y ahora decido, pero por lo menos decido consciente. Entonces yo creo que ese cuadradito ahí, ahora están los frigoríficos muy monos y los muebles de la cocina. Tu organismo y tu cuerpo te lo va a agradecer y tu estado anímico. Pues hay un poco con un poquito de friso, así mono, ¿no? Sí, un cuadrado monísimo, que se hagan así, pues, o a mano, o en Canva, alguna cosita así buena. Me encanta lo práctica que eres, Mai. Ha salido Sí, como un par de cosas y has dicho, mira, puedes hacer esto y puedes hacer esto. Y digo, mira, y me lo he visualizado y todo. Digo, mira qué muy mono un bien, cuadrado. muy bien. Además, Me encanta. lo ves como cuadrado y dices tú, uy, el cuadrado, el Sí, sí, anclaje. sí, no. Me ha encantado, me ha encantado. Y luego hay una cosa que la gente no sabe, por lo que decíamos, ¿no? Que no hay educación emocional, que las emociones duran como unos 90 segundos, las que nos aparecen de golpe, ¿no? Entonces, claro, si utilizamos este tipo de herramientas que nos permiten parar un poquito antes, damos tiempo a que esa emoción baje un poco. Entonces, todas las herramientas que podamos utilizar antes de comer de manera emocional nos van a ayudar a que pasen esos 90 segundos y la emoción, digamos, que se atenúe un poco. Porque si durante esos segundos la acrecentamos más, pues eso, comiendo o haciendo alguna cosa así, al final entramos en un bucle que es súper complicado de salir. Y además la práctica que tú has dicho, que yo creo que es una cosa que pueden hacer ya hoy, practicarla cuando nos vean y ponerlo bueno, en los, bueno, incluso en el cajón de, que hay personas que se llevan la comida al trabajo o lo que sea, en el cajoncito, no sé, en ese sitio donde tú sabes que vas a ir. Hombre, en la máquina a lo mejor del trabajo, en el bar de trabajo no se lo puede poner al camarero, pero lo que al ¿Te camarero. imaginas que lo ponen en la máquina de vending de repente y todo el mundo espera? Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Todas las empresas llenas de cuadrados. Ahora todas las máquinas de vending de las empresas llenas de cuadrados. No, pero yo juego mucho con el humor, Gabriela, pero porque al final, si no te lo tomas así un poco, ¿no? Pero es chulo. Y que también se puede unir a todo lo que estamos hablando el registro de comida durante mínimo una semana. Ahí te darás cuenta la de veces que comes por hambre emocional, la de veces que has practicado esa pausa de la que nos habla tan estupenda Gabriela, qué recursos ha utilizado, oye, por qué ha comido, para qué ha comido, de si he comido, porque antes decían por ahí las situaciones injustas y cuando eran injustas y le daba mucha rabia comía, ¿no? Decía por ahí ante una chica, oye, pues mira a ver porque lo mismo, no tienes que trabajarte la comida, tienes que trabajarte la injusticia o esas situaciones que te causan tal. Porque después, ¿sabes? Muchas veces las cosas siguen estando, las circunstancias ya se han hecho y tú encima tienes ahora pues X kilos de más o te has pegado el atracón o has comido, no se ha solucionado el conflicto, lo sigues teniendo y encima tienes el cabreo de haber comido, ¿no? Totalmente, sí, es lo que decíamos antes. Al final, el objetivo siempre es transitar la emoción. ¿Qué pasa? Que no siempre podemos porque no tenemos las herramientas o porque nos pilla en un momento que, pues que no estamos preparados para transitarla. En ese caso es cuando tenemos como, yo lo veo como una caja de herramientas, ¿no? Vale, pues no voy a transitar la emoción, la transitaré, a lo mejor necesito ir a terapia para transitar la emoción o igual necesito enfrentarme a ella en un momento en el que yo me encuentre mejor. Si no puedo transitar la emoción, si no puedo trabajar el por qué me siento así, voy a abrir mi caja de herramientas. Y en mi caja de herramientas, una de las herramientas que tengo es comer. Otra es hacer deporte. Otra es hablar con un amigo. Intentemos que de esa caja de herramientas no siempre nos decantemos por la herramienta que es comer. Que si no queremos transitar la emoción o no podemos, utilicemos las demás y veamos cómo nos sentimos después. Eso, por eso es muy interesante lo que decías tú de escribir, porque si decidimos utilizar otra herramienta y después escribimos cómo nos sentimos, y hacemos lo mismo cuando utilicemos la herramienta de comer, veremos cómo nos sentimos después cambia mucho si la herramienta que hemos decidido coger es la de comer o si hemos decidido coger la de darnos un paseo o si hemos decidido coger la de llamar a un amigo. Ahí se ve muy claro, hacemos ese diario de decir, ante esta emoción he hecho estas 3 cosas en 3 días diferentes. ¿Cómo me he sentido después? Una vez que lo ves así reflejado, suele resultarte más fácil volver a coger esa herramienta que te ha servido mejor en el futuro. Claro, incluso tener por escrito un kit de herramientas, es decir, kit de herramientas en casos de no puedo más. El cuadrado de Gabriela, cantar, pasear, dibujar, bailar, llamar a una amiga, respirar, es que hay un montón de... Pero hacer un listadito, porque a lo Justo. mejor a las 12 de la noche a lo mejor no te vas a ir a dar un paseo, pero sí puedes hacer una acción o puedes, en fin, que hacer una lista mínimo con yo creo que unas 10 cositas o 10
ir apuntando y decir, oye, ¿qué puedo hacer en este momento para cambiar el estado emocional en el que me encuentro ahora mismo, ¿no? Y fíjate que tú has dicho una cosa muy bonita, que has dicho transitar, hemos dicho gestionar. En ningún momento, ninguna de las dos, hemos dicho controlar las emociones, que las emociones no se pueden controlar. Justo, exacto. Es que la palabra control es tan dura, o sea, Mm, nos la han metido tanto como lo correcto y yo siempre, tanto en mis sesiones como en redes, intento quitar la palabra control siempre y sustituirla por la palabra equilibrio, siempre que puedo, porque cuando estamos en el control, 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 al final generalmente nos lleva a una frustración. así. Entonces, fíjate, que es verdad que no hemos utilizado la palabra control ninguna. Y una cosita que me ha gustado mucho cuando de estos días hablando y eso, lo de maximizar la energía que tú tienes puesto y lo de cómo prevenir esos picos de glucosa, que muchas veces es lo que nos hace que nos pegamos el atracón y en fin, que yo sé que nos tenemos que ir ya, pero tú dinos a ver si nos puedes tú ayudar un poquito con el tema de los picos de glucosa y bueno, cómo maximizar esa energía para estar chutadas todo el día sin tener que estar tomando dulce ni cosas así que después nos dan el pico, pero después nos va. Claro, ese es el tema. Es verdad que yo no utilizo el control a nivel extremo, pero sí que es verdad que me gusta saber cómo funciona el cuerpo humano. Y una de las cosas que yo he experimentado, porque yo llevé un sensor de glucosa en el brazo durante bastante tiempo y entonces estuve viendo un poco, pues según lo que comía, cómo se comportaba mi cuerpo, ¿no? Entonces vi que después de comer alimentos, pues sobre todo alimentos muy dulces, especialmente, y además comiéndolos en ayunas, había de repente una subida muy rápida de glucosa en sangre que me hacía estar como muy activa, pero al poco tiempo bajaba muy rápido, se veía perfectamente en el gráfico cómo subía y de repente había un bajón muy rápido y eso lo que hacía es que, aparte de sentirte sin energía, que realmente la comida, el objetivo es que te dé energía, no que te la quite, ¿no? Pero con ese tipo de alimentos, es verdad que ocurría que al cabo de una hora aproximadamente ese bajón de glucosa que experimentabas solía tener varios efectos. El primero, te hacía sentir bastante cansada. Y eso que hacía una hora que habías comido. ¿A quién no le ha pasado, no? Que a veces se toma un plato de pasta muy grande y al cabo de una hora está como que, por favor, una cama, porque no puedo con mi alma. Pues eso ocurre por esa bajada tan grande de glucosa en sangre. Más consecuencias de experimentar uno de esos picos. Suele sentir un poquito de tristeza, asociada un poco a ese bajón de glucosa, pues pasada una hora desde que comes, sueles, si has tomado alimentos de este estilo, sueles notarte como más apático, te apetece menos hacer cosas, ¿no? De repente alguien te plantea un plan y tú dices, pues no sé yo si... Y tiene mucho que ver lo que has comido, parece que no, pero sí. Y otra de las cosas que ocurre es que al haber ese bajón de glucosa, que tu cuerpo lo que hace es que al ver demasiada glucosa en sangre, se activan unos mecanismos, tu cuerpo, esta es otra que a mí me gusta mucho decir, tu cuerpo es muy sabio, no te intenta boicotear, te intenta ayudar, ¿no? Entonces, cuando ve que hay demasiada glucosa en sangre, empiezan a aparecer unas cositas que hacen que esa glucosa la retiren de golpe porque demasiada glucosa en sangre no es buena, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando te retiran toda esa glucosa en sangre te dejan casi con menos de la que tenías antes de empezar a comer. ¿Y qué quiere decir eso? Que de repente sientes como que tienes hambre otra vez. Porque de repente la glucosa que tenías en tu cuerpo se ha retirado porque tu cuerpo ha dicho, uy, qué cantidad de glucosa, vamos a quitarla toda, ¿no? Entonces vuelves a tener un antojo y generalmente de algo que te suba otra vez otra vez la glucosa en sangre, que suelen ser pues, estos alimentos, bollería, harinas refinadas. Entonces, o sea, fisiológicamente tu cuerpo, después de haber comido alimentos de este estilo, al cabo de una hora, te pide más. Entonces, este es el proceso por el que surgen muchos antojos que dices, pero si acabo de comer hace una hora, ¿cómo es posible que ahora me apetezca comerme un trozo de pan o más postre o algo así? Pues es fisiológicamente ocurre por eso, porque tu cuerpo ha retirado la glucosa de la sangre porque había demasiada y te ha dejado con menos de la que había antes de que empezaras a comer. Entonces, lo que te sale es querer más comida, pero realmente no estás bajo de energía, o sea, quiero decir, no estás bajo de glucosa porque has comido hace poquito, pero la sensación es de ese estilo. Por eso aparecen antojos generalmente una horita después de haber comido algún alimento, digamos con harinas refinadas o algún alimento dulce, alguna cosa así. Entonces, sabiendo esto, podemos decir, vale, pues yo sé que como he comido alguna cosa refinada, ahora mi cuerpo dentro de una horita o así me va a decir que quiere más. Pero como yo sé que no es que le falte comida, es que se está produciendo este proceso fisiológico, si ya lo sé, pues sé que realmente no es hambre fisiológica, sino que es, digamos, un antojo producido por este proceso. Claro, yo creo que también aquí lo importante es tomar alimentos
que te hagan mantenerte en un nivel estable durante, pues, de una comida a otra, que sería lo lógico. O sea, yo cuando estas personas que dicen estoy comiendo todo el día o picoteo todo el día, pues imagínate para el cuerpo, claro, es una montaña rusa constante, ¿no? Y lo importante es comer alimentos que yo creo que la gran mayoría saben que hay que tomar proteína, verdura, legumbres, hortaliza, todo el tema de la fruta que con la fibra también, y mantenerte estable, los frutos secos, ¿no? Justo, O, eso es, lo, como lo estás diciendo, porque es un poco el equilibrio ese que decía yo antes. Si vas a tomar algo más insano, hay algunos truquitos y algunas cosas para evitar ese pico tan grande. Por ejemplo, acompañar esos alimentos de proteína o de grasa buena que hacen que la subida de la curva no sea tan alta. Entonces, pues bueno, si sabes que vas a tomar alguna cosa que te puede provocar así una subida de glucosa, pues si la acompañas de determinados alimentos como grasas saludables o proteínas, pues normalmente no es igual que si te lo tomaras en ayunas, por ejemplo. Entonces yo siempre digo, si te vas a tomar un postre, porque también está bien de vez en cuando tomarse alguna cosa que no sea 100% saludable, pues si lo vas a hacer, generalmente es mejor hacerlo de postre que hacerlo de manera aislada. Porque normalmente de postre ya cae, digamos, sobre una cantidad de grasa y de proteína y de fibra que hace que el pico sea un poquito más bajito. Entonces, pues bueno, son algunas herramientas por si no comemos súper saludable, que también te digo, lo más saludable es no comer siempre súper saludable. me está preguntando por ahí, Juana, que cómo se superan las crisis. A mí me hacen gracia las preguntas estas tan generales. Primero, que ¿de dónde viene la... Es complicado. Claro, hay que ver el caso concreto y todo eso. Claro. Que, bueno, Gabriela tiene un recurso en su página web muy chulo que ahora después podemos compartir, que es un taller cortito de alimentación emocional y bueno, que ahí pues se puede saber muchas más cositas y se puede aprender mucho más para que quiera seguir aprendiendo, que yo creo que esto es algo que deberíamos ya no solo por nosotros, sino también por todas aquellas que después los nienes, para dar ese ejemplo y que desde pequeños ya están acostumbrados a, a gestionar el hambre emocional, las emociones, los picos de glucosa, en fin, un poco todo, ¿no? Que desde pequeños Totalmente, sí, sí, es lo que aprender. decíamos, que no lo enseñan a día de hoy. Entonces, bueno, es, digamos, nuestra labor la de divulgar un poco sobre estos temas, porque hasta que los incluyan en la educación, como junto con otras cosas como las finanzas personales, por ejemplo, o demás, que eso lo dice mucho Sergio Fernández, ¿no? Que hay muchas cosas útiles que nos enseñan cuando eres pequeño y que te acompañan todos los días de tu vida. Entonces, bueno, todo lo que podamos aportar a estos temas y pueda servir, pues yo encantada de la vida. Claro. Sobre todo, mira, hay una cosa importante que le están respondiendo por ahí a la chica que ha dicho lo de la crisis, y es verdad. Es sobre, bueno, Juana dice a la crisis de los antojos. Es que muchas veces hay que enfrentarse a esos antojos y decir, oye, ¿esto de dónde viene? Muchas veces tenemos incluso asociados alimentos con la infancia que nos recuerdan, oye, a la tarta de la abuela, el bizcocho que me traía mi madre en el cole, ese momento del domingo. Yo asocié momentos míos del dulce, que yo ya no tomo nada de muchos años, pero yo recuerdo que era los domingos por la tarde y lo asociaba con el tema momento familiar, pues yo decía, ¿y yo ahora por qué estoy? Claro, era un día ya, era el final de la semana, vuelta a la rutina, porque en ese momento, ahora me encantan los lunes, pero en esos momentos que si tú vayas a rollo, el lunes, y entra un poco de tristeza y lo tapabas un poco pues con el helado, el dulce, el pastel o lo que fuera, ¿no? Entonces, es bonito cada una conocerse y saber, oye, esta crisis que me ha venido, ¿de dónde viene? ¿Qué me quiere tapar? ¿Qué me quiere ocultar? ¿De qué me estoy evadiendo? ¿De qué tengo realmente hambre? Es que hay muchas preguntas que nos podemos ir haciendo. Totalmente, y tener en cuenta que nuestro cuerpo lo que hace es darnos llamadas de atención y que si sabemos utilizarlas bien, decimos, uy, ¿por qué estoy queriendo comer ahora si acabo de comer hace poco y realmente mi cuerpo no me está pidiendo energía? Porque ya se la he dado hace poquito. Algo me está avisando. Yo digo, tenemos que hacer las paces con nuestro cuerpo a muchos niveles y una de las que hay, uno de los motivos es porque nos está constantemente avisando de cosas. Entonces, cuando tu cuerpo te tira a la comida, y no es por hambre fisiológica, como hemos dicho antes, algo pasa. Igual que cuando tienes algún problema de la piel, ¿no? Dermatitis, cosas así que te ocurren y dices tú, jo, qué fastidio ahora, o acné. Tu cuerpo te está queriendo decir algo, ¿no? Si fuéramos más amables con él, lo que pasa es que llevamos mucho tiempo muy peleadas, ¿no? Pero si fuéramos un poco más amables con él y escucháramos, tendríamos respuesta a muchas de nuestras preguntas. Súper bonita, escucharnos, que también lo hablamos el otro día con lo del autocuidado. Escucharnos, pero más allá del oído de la voz interna que hay aquí, de la vocecita. Y esa
interna es muy sabia, pero hay que estar atenta. Y ahí entra muy bien el mindfulness y la meditación, que nos da esa presencia para poder escucharnos más allá de los oídos, ¿no? O sea, al final está todo conectado, que es mucho. Y mientras el cuadradito que nos ha dado, que a mí me ha encantado, el cuadradito de la respiración por la nariz. Exacto, eso es. Ah, mira, Sí, están sí, rogando por los antojos aquí un poquito más. es lo Duran que digo. 90 segundos, sí. Se puede aprender a escuchar el cuerpo. Sí, sí. Si aguantas eso, lo que estábamos hablando, si haces unas respiraciones primero o algunas herramientas como las del cuadrado y dejas ahí unos segunditos, hasta unos 90 segundos, verás como después a la hora de volver a comer o querer comer, digamos como que algo ha cambiado. Algo ha cambiado. Y otro tip que ha dado súper importante, el de esa meditación previa de 3 minutitos previos, ¿vale? Que 3 minutos no es nada, ¿vale? Antes de las comidas, por ejemplo, decir, o después de un hábito, algo que tengamos que puede ser, o incluso, oye, muchas veces estamos en un atasco o estamos en el metro, aprovecha esos minutos o ese atasco o esa cola para Sí. estar consciente y ponerte a respirar, que yo creo que también hay Tiempo, muchos tiempo. tiempo muerto, como yo digo, ¿no? Que estás ahí que parece que no es tiempo muerto, porque no hay tampoco tiempo muerto, ¿no? Cada instante, no hay instantes vacíos, como decían en el Guerrero Pacífico. Pararte y decir, voy a aprovechar para respirar, voy a aprovechar para practicar el cuadrado de Gabriela. Justo porque hay mucha gente que como no ve, digamos, la consecuencia inmediata de lo que hace, pues no lo hace, ¿no? Pero sí es verdad que cuando respiras, aunque sea un minuto, lo que decíamos, oxigenas el cerebro y lo que vayas a hacer después va a estar mucho más pensado y mucho mejor pensado, sobre todo. Pues estupendo. Bueno, no, algo ya para terminar, algo que nos quieras decir, algo más que quieras aportar. Pues ¿Dónde te nada, me ha que yo encantado el directo, la ahora? verdad. Estoy muy, muy contenta de poder hablar de este tema porque es súper habitual y muchas de las veces que comemos, no comemos porque tenemos hambre, sino comemos por otros motivos y decir simplemente que las emociones que tenemos deberían ser transitadas en algún momento, pero que si no podemos transitarlas, pues bien porque no nos vemos fuertes, porque tenemos que ir a terapia y todavía no hemos ido, o por cualquier cosa, si no las podemos transitar, podemos utilizar otras herramientas de nuestra caja de herramientas que no sean siempre la comida para gestionarlas, sobrellevarlas hasta que llegue el momento en el que estemos decididos a transitarlas y podamos sanarlas. Pues fantástico. Pues mil gracias. Ahora te voy a poner tu enlace con ese taller cortito, pero que es muy chulo. Y si alguien quiere más seguir, y bueno, la podéis seguir. Estamos muy en la línea las dos. Para mí ha sido un regalazo conocerte, ¿eh? De verdad te lo Ay, digo. no digo, Mae. Vamos en todo lo que hablamos y muy guay poder compartir estos espacios y poder ayudar o aportar el granito de arena, ¿no? A otras chicas o bueno, a otros chicos, digo chicas porque suelen ser mayoría, a, bueno, pues a conocernos más a través de la comida y de todas estas cosas que estamos hablando. Totalmente, sí, sí. Un lujo, de verdad, May. Muchísimas gracias por invitarme. Ah, bonito. Habrá otros, habrá otros. Sí, seguro, seguro. Muchas gracias a todos. Un beso Sí, fuerte. un besito. Adiós. Adiós.